Al crecer como la menor de 3 hijos, aprendí desde temprano que mi opinión no importaba mucho en el hogar de los reyes. Mientras que mis hermanos mayores, Javier y Marcos, eran celebrados por sus títulos en negocios y su éxito en el mundo real, yo era descartada como la oveja negra de la familia que tenía un misterioso trabajo gubernamental que nadie entendía o se molestaba en preguntar. ¿Qué haces exactamente otra vez?, preguntaba mamá en las cenas familiares, sin escuchar realmente mis vagas respuestas sobre el cumplimiento federal y la administración de activos. Papá agitaba la mano con desdén. Burocracia gubernamental, papeleo. Al menos es estable, supongo. Ellos no tenían idea de que yo era una especialista senior en recuperación de activos en la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Tesoro de los Estados Unidos, especializada en complejas investigaciones de lavado de dinero y operaciones de decomiso de activos. Durante los últimos 8 años, había estado rastreando activos criminales ocultos por valor de cientos de millones de dólares, trabajando en casos que involucraban cárteles internacionales, esquemas de fraude corporativo y conspiraciones bancarias extraterritoriales. Mi familia me veía como Elena, la callada mujer de 31 años que vivía en un modesto apartamento y conducía un práctico Honda Civic. No sabían nada del permiso de seguridad federal, las comunicaciones encriptadas o el hecho de que regularmente testificaba ante los grandes jurados sobre crímenes financieros que ocupaban los titulares. Para ellos, yo era solo el miembro de la familia que trabajaba para el gobierno y aparentemente no tenía nada mejor que hacer con su tiempo que escuchar sus problemas. La dinámica se hizo aún más pronunciada después de que la constructora de papá comenzara a tener problemas hace 3 años. Reyes y Hijos había sido una decente operación de tamaño mediano, pero una serie de malos contratos y sobrecostos los habían dejado perdiendo dinero. Papá se negaba a admitir que el negocio estaba fallando, culpando en cambio a la economía, la competencia desleal y las regulaciones gubernamentales por sus problemas. Si sus amigos del gobierno, los de Elena, dejaran de estrangular a las pequeñas empresas con la burocracia, tal vez las empresas honestas podrían sobrevivir, refunfuñaba durante las reuniones familiares. Sin notar nunca la ironía de que su hija trabajara en el mismo sistema que él criticaba constantemente. Mientras tanto, mis hermanos, Javier y Marcos, habían aprovechado sus puestos en la empresa para obtener salarios cómodos a pesar de contribuir poco valor real. Javier se encargaba del desarrollo de negocios, lo que principalmente significaba jugar al golf con clientes potenciales, mientras que Marcos administraba las operaciones, lo que implicaba muchos almuerzos de negocios costosos y muy poca supervisión real de los lugares de trabajo. El estrés financiero de la familia creó una tormenta perfecta de resentimiento dirigido hacia mí. Como yo no estaba contribuyendo al negocio familiar y mi salario gubernamental era solo dinero de los contribuyentes de todos modos, me convertí en el blanco conveniente para sus frustraciones. Es fácil para Elena juzgar nuestras decisiones comerciales cuando tiene ese cómodo trabajo en el gobierno, decía Marcos cada vez que sugería que tal vez deberían considerar reducir el tamaño o reestructurar. Intenta trabajar en el mundo real donde realmente tienes que producir resultados. Lo que no sabían era que yo había estado observando en silencio sus prácticas comerciales durante meses, no como hija, sino como investigadora federal. Reyes y Hijos había comenzado a aparecer en informes de inteligencia financiera relacionados con una importante investigación de lavado de dinero en la que yo estaba trabajando. Empresas fantasma con direcciones que coincidían con sus ubicaciones comerciales, transacciones en efectivo que no se alineaban con el trabajo de construcción legítimo y subcontratistas con historiales penales interesantes. Me había abstenido de cualquier participación directa en la investigación para evitar conflictos de intereses, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. La constructora de mi familia estaba siendo utilizada como fachada para lavar dinero de drogas, y papá era o increíblemente ingenuo o deliberadamente ignorante sobre quién estaba pagando realmente por esos lucrativos contratos que habían aparecido repentinamente para salvar su negocio. El fondo fiduciario se convirtió en un problema hace 6 meses cuando papá descubrió que yo tenía una cuenta sustancial de la que nunca hablaba. Accidentalmente vio estados de cuenta bancarios mientras me ayudaba a mover algunas cajas, y sus ojos casi se salen de sus órbitas cuando vio el saldo. $230.000, jadeó. Elena, ¿de dónde vino este dinero? Intenté evadirlo, explicando vagamente que estaba relacionado con mi trabajo, pero la desesperación de papá ya se había aferrado al número. Su negocio necesitaba exactamente ese tipo de inyección de efectivo para sobrevivir, y en su mente, el dinero familiar debía usarse para salvar el negocio familiar. Esto es perfecto, anunció en la siguiente cena familiar.
Elena puede invertir en Reyes y Hijos. Es una situación en la que todos ganan. Papá, no es tan simple, intenté explicar. Ese dinero está sujeto a protocolos federales. No puedo simplemente retirarlo e invertirlo en negocios privados. Pero papá escuchó lo que quería oír. Para él, mis objeciones eran solo tonterías burocráticas que podían eludirse. Después de todo, era mi dinero, ¿no? ¿Qué tan difícil podía ser acceder a mi propio fondo fiduciario? La campaña de presión comenzó de inmediato. Mamá comenzó a hablar de lealtad familiar y de cómo todos necesitábamos permanecer unidos durante tiempos difíciles. Javier sugirió que las familias exitosas invertían en las empresas de los demás. Marcos señaló que yo estaba siendo egoísta al acaparar dinero mientras el negocio familiar se derrumbaba. Estás sentada sobre una fortuna mientras la obra de la vida de tu padre se desmorona, dijo mamá durante una conversación particularmente intensa. ¿Qué clase de hija hace eso? Intenté repetidamente explicar que la cuenta no era en realidad mi dinero personal, que estaba en fideicomiso para fines federales y que existían restricciones legales sobre cómo podía usarse. Pero mi familia nunca había entendido las complejidades de mi trabajo, y no iban a empezar ahora. Excusas del gobierno, murmuraba papá. Siempre hay alguna regulación o procedimiento que impide a la gente hacer lo correcto. La situación se intensificó hace 3 semanas cuando papá anunció que había encontrado una solución. Había estado investigando las regulaciones de los fondos fiduciarios y descubrió que había maneras de acceder al dinero en situaciones de emergencia, especialmente cuando se trataba de inversiones en negocios familiares. He estado hablando con abogados, declaró orgullosamente en la cena del domingo. Hay disposiciones de dificultades que permiten retiros del fondo fiduciario para propósitos comerciales legítimos. Todo lo que necesitas hacer es presentar el papeleo correcto. Papá, no funciona así, intenté explicar una vez más. Este no es un fondo fiduciario normal. Hay restricciones federales. Todos los fondos fiduciarios tienen restricciones, interrumpió Javier. Por eso contratas profesionales para que se encarguen del papeleo. Papá ya encontró abogados que se especializan en estas cosas. Los abogados que papá había encontrado eran exactamente el tipo de personas que yo esperaba que encontrara, operadores de lengua suave que prometían que podían desbloquear cualquier fondo fiduciario por la tarifa adecuada. Le habían llenado la cabeza con historias sobre lagunas legales y disposiciones de emergencia, cobrándole sus honorarios de consulta mientras alimentaban su desesperación. Estos muchachos saben lo que están haciendo, insistió papá. Han manejado cientos de casos como este. Dinero de fondos fiduciarios inactivo mientras las familias sufren dificultades financieras. Es exactamente para lo que fueron diseñadas estas disposiciones de emergencia. Intenté una vez más explicar la realidad de la situación. Papá, esa cuenta está administrada por el gobierno federal. No es un fondo fiduciario privado. Yo no tengo la autoridad para retirar dinero de ella. E incluso si la tuviera, usarla para inversiones comerciales privadas sería un delito federal grave. Pero papá ya había tomado una decisión. En su opinión, o yo estaba siendo deliberadamente obstructiva o había sido adoctrinada por la burocracia gubernamental para creer sus disparates regulatorios. En cualquier caso, iba a salvar su negocio y a su familia, incluso si eso significaba pasar por encima de mí para hacerlo. El punto de quiebre llegó el martes pasado durante nuestra cena familiar habitual en casa de mamá y papá. Papá había estado inusualmente callado durante la comida, y yo había sentido que algo se estaba gestando. Cuando mamá sirvió el postre, carraspeó e hizo su anuncio. Tengo buenas noticias, comenzó, con el pecho hinchado de orgullo. He resuelto nuestros problemas comerciales. Reyes y Hijos va a sobrevivir y prosperar. Javier y Marcos se inclinaron ansiosos, sintiendo que papá finalmente había encontrado la solución milagrosa que habían estado esperando. Mamá sonrió alentadoramente, lista para celebrar cualquier victoria que papá estuviera a punto de anunciar. Tomé el dinero de tu fondo fiduciario para la empresa, declaró papá, mirándome directamente. Finalmente poniéndolo a buen uso. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Por un momento, no pude procesar lo que acababa de decir. Luego, las implicaciones comenzaron a suceder en cascada en mi mente, cada una más catastrófica que la anterior. ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté con cuidado,
Mi voz apenas por encima de un susurro. Los abogados descubrieron cómo acceder a tu cuenta, continuó papá, ajeno a mi creciente horror. Mamá comenzó a aplaudir, su rostro radiante de orgullo. Tu padre salvó el negocio, Elena. ¿No es maravilloso? Javier se inclinó sobre la mesa para darle una palmada en la espalda a papá. Movimiento brillante, papá. Sabía que encontrarías una manera de hacer que esto funcionara. Los abogados se ganaron cada centavo de su tarifa, añadió Marcos. A veces se necesitan profesionales que entiendan cómo trabajar dentro del sistema. Me quedé allí en silencio atónito, viendo a mi familia celebrar lo que pensaban que era una astuta maniobra financiera. No tenían idea de que acababan de cometer múltiples delitos graves federales: acceso no autorizado a una cuenta de embargo de activos federales, robo de identidad, fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos serían suficientes para que papá fuera a prisión federal durante décadas. ¿Cómo accedieron exactamente a la cuenta?, logré preguntar. Los abogados se encargaron de todo lo técnico, agitó la mano papá con desdén. Algo sobre disposiciones de fideicomisario de emergencia y exenciones por dificultades. Tuvieron que usar tu número de seguro social y otra información personal, pero eso es normal para las transferencias de fondos fiduciarios. Robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario, la lista seguía creciendo. ¿De dónde sacaron mi información personal?, presioné. De tus documentos fiscales, dijo mamá servicialmente. Dejaste unos papeles aquí el mes pasado cuando estabas ayudando a organizar el sótano. Hicimos copias para los abogados. Robo de documentos fiscales federales, más fraude electrónico. La exposición criminal se expandía por minuto. Papá, dije tan tranquilamente como pude, esa cuenta en realidad no era un fondo fiduciario. Es una cuenta de embargo de activos federales utilizada en investigaciones criminales. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que papá estallara en carcajadas. Buen intento, Elena, se rió entre dientes. Los abogados ya explicaron cómo la gente intenta asustar a los miembros de la familia para que no accedan a los fondos fiduciarios inventando historias sobre restricciones gubernamentales. Es una táctica común para mantener el control sobre el dinero familiar. No estoy inventando nada, dije. Ese dinero fue embargado a organizaciones criminales como parte de investigaciones federales. Está en fideicomiso por el Departamento del Tesoro hasta que se resuelvan los casos. ¿Propaganda gubernamental?, se burló Javier. Quieren que la gente crea que su dinero no es realmente su dinero. Intimidación burocrática clásica. Elena, cariño, dijo mamá con un tono condescendiente, tu padre investigó esto a fondo. Los abogados confirmaron que el dinero del fondo fiduciario pertenece al beneficiario sin importar lo que las agencias gubernamentales puedan afirmar. No puedes dejar que te intimiden para que creas lo contrario. Me di cuenta entonces de que nada de lo que dijera penetraría su certeza. Se habían convencido de que esto era solo otro ejemplo de extralimitación gubernamental. Y mis intentos de explicar la realidad solo reforzarían su creencia de que yo había sido adoctrinada por la burocracia federal. Lo importante, concluyó papá, es que Reyes y Hijos está a salvo. Podemos pagar nuestras deudas, asegurar nuevos contratos y volver a construir este negocio familiar. El dinero de tu fondo fiduciario va a crear empleos y fortalecer nuestra comunidad. Papá, dije por última vez, necesitas devolver ese dinero inmediatamente. Contacta a los abogados y revierte la transferencia antes de... Antes de que, interrumpió Marcos. Antes de que el gobierno se dé cuenta de que no pueden intimidarnos para que entreguemos dinero familiar. Elena, tienes que dejar de ser tan paranoica con las regulaciones federales. Los abogados de papá saben lo que están haciendo. Asentí lentamente, mi mente ya cambiando al modo de investigador federal. Entendido. La palabra salió automáticamente, la respuesta estándar que usaba cuando los testigos o sospechosos decían algo que luego se usaría en su contra en el tribunal. Mi familia lo interpretó como aceptación, pero no tenían idea de lo que realmente significaba. Después de la cena, me excusé temprano y conduje directamente a casa. La primera llamada que hice fue a mi supervisor en FinCN, informando que una cuenta de embargo de activos federales bajo mi supervisión había sido comprometida por robo de identidad y acceso fraudulento. La segunda llamada fue a la unidad de delitos financieros del FBI,
proporcionándoles los detalles de la transferencia no autorizada y la identidad de los perpetradores. La tercera llamada fue la más difícil. Contacté a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Sabiendo que necesitarían iniciar una auditoría completa de las finanzas comerciales de papá para determinar el alcance de la operación de lavado de dinero que había estado financiando a Reyes y Hijos durante el último año. A medianoche, había presentado denuncias formales por robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y acceso no autorizado a activos federales. Cada denuncia incluía documentación detallada de las declaraciones de papá, los abogados que había utilizado y los métodos que habían empleado para robar fondos federales. A la mañana siguiente, papá estaba en su oficina en Reyes y Hijos cuando su teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue de su banco preguntando sobre actividad inusual en sus cuentas comerciales. La segunda llamada fue de los abogados que lo habían ayudado a acceder al fondo fiduciario, explicando que podría haber algunas complicaciones con la transferencia. La tercera llamada fue de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Señor Reyes, dijo la agente Jennifer Martínez cuando papá contestó, esta es la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Necesitamos hablar con usted inmediatamente con respecto al acceso no autorizado a activos federales y posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con su negocio. Papá intentó explicar que todo era legal, que los abogados se habían encargado de todo el papeleo y que solo estaba accediendo al fondo fiduciario de su hija para salvar un negocio familiar legítimo. La agente Martínez escuchó pacientemente antes de explicar que la cuenta en cuestión no era un fondo fiduciario privado, sino una cuenta de embargo de activos federales protegida bajo múltiples estatutos penales. Señor, dijo, usted ha cometido varios delitos graves federales. Necesitamos que venga a declarar de inmediato. La llamada telefónica para mí llegó 20 minutos después. Elena, la voz de papá temblaba y estaba confundida, hay algunas personas aquí del Servicio de Impuestos Internos que parecen pensar que he hecho algo malo. Están diciendo que tu fondo fiduciario es en realidad algún tipo de cuenta gubernamental. Sí, papá, dije en voz baja. Intenté explicártelo, pero... Los abogados dijeron. Los abogados te mintieron, papá. Se quedaron con tus honorarios de consulta y te ayudaron a cometer delitos federales. El dinero que accediste no era mío. Fue embargado a narcotraficantes y lavadores de dinero como parte de investigaciones criminales. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elena, susurró papá, ¿qué me va a pasar? Necesitas conseguir un abogado de verdad, papá. Un abogado defensor penal que se especialice en casos federales, y necesitas devolver el dinero inmediatamente. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes explicarle a tu gente que esto fue solo un malentendido? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 8 años de formación en la aplicación de la ley federal. Papá, no puedo ayudarte. Soy el agente federal que denunció los crímenes. Otro largo silencio. Tú eres quien llamó al Servicio de Impuestos Internos por mí. No tuve opción, papá. Robaste dinero de cuentas de embargo de activos federales. Eso no es una disputa familiar, es un delito federal. La llamada terminó sin otra palabra. Durante los siguientes 3 días, el alcance completo de los problemas legales de papá se hizo claro. La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos había congelado todas las cuentas bancarias de Reyes y Hijos pendientes de una auditoría completa. La Unidad de Delitos Financieros del FBI había abierto una investigación sobre la operación de lavado de dinero que había estado utilizando la constructora de papá como fachada. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos había comenzado a preparar acusaciones federales por fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero. Los abogados que ayudaron a papá a acceder a la cuenta federal habían desaparecido, su oficina cerrada repentinamente y sus números de teléfono desconectados. Papá se dio cuenta demasiado tarde de que había sido víctima de una estafa sofisticada diseñada para atacar a propietarios de negocios desesperados y convencerlos de cometer delitos federales. Pero la peor revelación había llegado cuando los investigadores federales comenzaron a rastrear el dinero que había estado financiando a Reyes y Hijos durante el último año. Los lucrativos contratos que habían mantenido a flote el negocio no eran trabajo de construcción legítimo, eran pagos de una organización de narcotráfico que había estado utilizando la empresa de papá para lavar millones de pesos mexicanos en ganancias de narcóticos.
La reunión familiar se había programado para el viernes por la tarde en casa de mamá y papá. Llegué para encontrar a Javier, Marcos y sus esposas sentados alrededor de la sala de estar con aspecto de haber recibido un golpe. Mamá había estado llorando tranquilamente en la cocina mientras papá se sentaba en su sillón mirando una pila de documentos legales. Los abogados quieren una fianza de $100.000, dijo papá sin levantar la vista cuando entré. Abogados de verdad esta vez. Abogados defensores penales. Las cuentas del negocio están congeladas, añadió Javier. No podemos pagar la nómina. No podemos pagar a los proveedores. Reyes y Hijos está acabada. Negocio familiar de 30 años, dijo Marcos amargamente. Desaparecido porque Elena decidió destruir a su propio padre. Tomé asiento frente a papá, manteniendo la misma compostura tranquila que uso durante los interrogatorios federales. Yo no destruí nada, Marcos. Papá cometió delitos federales. Denuncié esos crímenes porque ese es mi trabajo y mi obligación legal. Tu trabajo, mamá salió de la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Tu trabajo es proteger a tu familia, no destruirla. Mi trabajo es investigar delitos financieros y recuperar activos robados. Cuando papá accedió a esa cuenta federal, se convirtió en un criminal federal. Mi relación personal con él no cambia ese hecho. Podrías habernos advertido, acusó Javier. Podrías habernos explicado la situación antes de que papá se metiera tan a fondo. Intenté advertirles repetidamente. Todos ustedes decidieron que yo solo estaba poniendo excusas para evitar ayudar al negocio familiar. Porque nunca lo explicaste con claridad, gritó Marcos. Hablaste de protocolos y restricciones federales, pero nunca dijiste que era dinero criminal. Miré a mi alrededor a sus rostros airados y desesperados. Les dije repetidamente que la cuenta estaba administrada por el gobierno federal y que acceder a ella sería un delito federal. ¿Qué parte de eso no estaba clara? La parte en la que eres agente federal, dijo papá en voz baja. Nunca nos dijiste que trabajas en la aplicación de la ley. Les dije que trabajo en cumplimiento federal y administración de activos. No podía darles detalles sobre mi autorización de seguridad o mis casos específicos, pero intenté advertirles sobre las consecuencias legales. Cumplimiento y administración de activos suena a contabilidad, protestó mamá, no a investigación criminal. Porque no puedo discutir operaciones federales clasificadas con mi familia. Pero puedo decirles cuando están a punto de cometer delitos federales, lo cual hice repetidamente. La habitación quedó en silencio, excepto por el llanto ahogado de mamá. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó papá finalmente. Ahora te enfrentarás a un proceso penal federal. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos está preparando acusaciones por fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero. Estás viendo de 20 a 30 años en una prisión federal. ¿Qué pasa con el dinero?, preguntó Javier. Podemos devolverlo y hacer que esto desaparezca. El dinero fue devuelto a custodia federal ayer. Pero devolver activos federales robados no borra los delitos que se cometieron para robarlos. Esto es una locura, estalló Marcos. Elena trabaja para el gobierno. Debería poder arreglar esto. No puedo arreglar delitos federales, Marcos. Solo puedo investigarlos y denunciarlos, que es lo que hice. Elegiste tu trabajo por encima de tu familia, lo acusó mamá a través de sus lágrimas. Elegí la ley federal por encima de los delitos federales. El hecho de que este caso involucrara a mi familia no cambia mi obligación de denunciar esos delitos. Papá levantó la vista hacia mí entonces, su rostro envejecido 10 años en la última semana. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a esta familia? ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste cuando decidiste robar dinero de cuentas de embargo de activos federales? ¿Cuando permitiste que narcotraficantes lavaran dinero a través de tu negocio? ¿Cuándo te negaste a escuchar mis advertencias sobre delitos federales? No lo sabíamos. No querían saberlo. Cada vez que intenté explicar los riesgos legales, lo descartaste como burocracia gubernamental. Se convencieron de que yo era el problema, no los delitos federales que estaban planeando cometer. El golpe final llegó cuando la agente Martínez llegó con los documentos formales de la acusación.
Papá estaba siendo acusado de 14 delitos graves federales relacionados con lavado de dinero, fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad. Reyes y Hijos estaba siendo incautada como una empresa criminal utilizada para facilitar operaciones de lavado de dinero. Mientras se llevaban a papá esposado, mamá se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. «Espero que estés orgullosa de ti misma», escupió. «Has destruido a tu familia para proteger dinero de drogas. He protegido activos federales que se utilizarán para compensar a las víctimas del narcotráfico. Papá destruyó a esta familia cuando decidió cometer delitos federales en lugar de escuchar las advertencias de su hija». Javier y Marcos se negaron a mirarme mientras seguían a los coches de policía hacia el juzgado federal. Sus esposas me miraron con el ceño fruncido como si yo fuera personalmente responsable de arruinar sus cómodas vidas construidas sobre dinero de drogas lavado. Esa noche, me senté en mi apartamento revisando los archivos del caso y los estatutos federales que determinarían el destino de papá. 23 años como mínimo por los cargos de lavado de dinero, 10 años por el fraude electrónico, 5 años por el fraude bancario y 3 años por el robo de identidad. Es probable que las sentencias se cumplan concurrentemente, pero papá estaba viendo pasar el resto de su vida en una prisión federal. La ironía no se me escapó. Durante 8 años, había estado persiguiendo a criminales que pensaban que podían superar a la aplicación de la ley federal. Había recuperado cientos de millones en activos robados, desmantelado operaciones de lavado de dinero y enviado a docenas de criminales financieros a prisiones federales. Nunca imaginé que mi propia familia se convertiría en otro expediente de caso en mi portafolio de investigaciones federales. La llamada telefónica de mamá llegó 3 días después. «Los abogados dicen que podría haber un acuerdo de culpabilidad», dijo sin preámbulos. «Si su padre coopera con la investigación y proporciona información sobre la operación de lavado de dinero». «Eso es entre papá y la oficina del fiscal de los Estados Unidos», respondí. «No puedo influir en las decisiones de procesamiento federales». «¿No puedes o no quieres?» «Ambas cosas». Los agentes federales no negocian con criminales, incluso cuando esos criminales son miembros de la familia. Él es tu padre, Elena. Es un criminal federal que robó dinero de cuentas de embargo de activos y permitió que traficantes de drogas lavaran millones a través de su negocio. Ser mi padre no cambia esos hechos. Mamá colgó sin decir otra palabra. La negociación del acuerdo tardó 2 semanas. El abogado defensor penal de papá había argumentado que había sido víctima de una estafa sofisticada, manipulado por abogados falsos para que creyera que estaba accediendo a dinero legítimo de un fondo fiduciario. La oficina del fiscal de los Estados Unidos había acordado considerar una sentencia reducida a cambio de la cooperación de papá en la investigación más amplia de lavado de dinero. Al final, papá se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico a cambio de una sentencia de prisión federal de 12 años. Había proporcionado testimonio sobre los pagos en efectivo, los clientes sospechosos y los abogados falsos que lo habían convencido de robar activos federales. Reyes y Hijos fue cerrada permanentemente y sus activos liquidados para pagar la restitución. Javier y Marcos perdieron sus trabajos y enfrentaron posibles cargos criminales por sus papeles en la operación de lavado de dinero. Mamá se vio obligada a vender la casa familiar para pagar la defensa legal de papá. La reunión familiar final se celebró en el vestíbulo del juzgado federal después de la audiencia de sentencia de papá. 12 años, dijo mamá entumecida. Mi padre tendrá 78 años cuando salga de prisión. Si vive tanto, añadió Javier amargamente. Tú hiciste esto, me acusó Marcos por última vez. Destruiste a nuestra familia. Papá hizo esto cuando eligió cometer delitos federales en lugar de escuchar las advertencias de su hija. Lamento que haya terminado así, pero no podía ignorar las violaciones de la ley federal solo porque involucraban a mi familia. Podrías habernos advertido, insistió mamá. Podrías habernos ayudado a trabajar dentro del sistema. Intenté ayudarlos a trabajar dentro del sistema. Expliqué repetidamente que la cuenta estaba protegida por la ley federal y que acceder a ella sería criminal. Ustedes eligieron no creerme. Porque confiamos en los abogados de tu padre. Confiaron en criminales que estaban estafando a propietarios de negocios desesperados para que cometieran delitos federales. Les advertí que mentían, pero descartaron mis advertencias como burocracia gubernamental.
El vestíbulo del juzgado resonó con el sonido del llanto de mamá y los pasos de los alguaciles federales escoltando a otros criminales condenados a sus audiencias de sentencia. ¿Qué pasa con nuestra familia ahora?, preguntó Javier. Eso depende de ustedes. Papá cumplirá su condena. Ustedes y Marcos enfrentarán los cargos que la oficina del fiscal de los Estados Unidos decida presentar. Mamá reconstruirá su vida sin el dinero que provino del narcotráfico. ¿Y tú?, se burló Marcos, tú vuelves a tu trabajo gubernamental, orgullosa de destruir a tu propia familia. Vuelvo a investigar delitos financieros y a proteger activos federales, tal como lo estaba haciendo antes de que papá decidiera robar de las cuentas de embargo de activos. Elegiste tu trabajo por encima de tu familia, repitió mamá su acusación anterior. Elegí la ley federal por encima de los delitos federales. La misma elección que hago todos los días en mi trabajo. El hecho de que este caso involucrara a mi familia no cambia mi obligación de hacer cumplir la ley federal. Mientras veía a mi familia alejarse del juzgado, me di cuenta de que todavía no entendían lo que realmente había sucedido. En sus mentes, yo los había traicionado al elegir mi trabajo gubernamental por encima de la lealtad familiar. No podían aceptar que papá había cometido delitos federales graves o que mi papel como agente federal me exigía denunciar esos delitos independientemente de mis relaciones personales. 3 meses después, había recibido una carta de papá en la prisión federal. Finalmente había comenzado a comprender la realidad de lo que había hecho y las consecuencias que sus decisiones habían creado para todos a su alrededor. Elena, había escrito, ahora sé que estabas tratando de protegerme. Debería haberte escuchado cuando me advertiste sobre los delitos federales. Debería haber confiado en tu experiencia en lugar de confiar en criminales que me usaban para robar dinero del gobierno. Lamento lo que le hicimos pasar a nuestra familia, y lamento haberte culpado por las consecuencias de mis propias decisiones. Guardé la carta junto con los archivos del caso que documentaban la investigación de Estados Unidos contra Reyes. Servía como un recordatorio de que la ley federal no hace excepciones para las relaciones familiares y que incluso las personas que más amamos pueden convertirse en criminales cuando eligen ignorar las advertencias sobre delitos federales. El negocio de construcción de la familia Reyes había desaparecido para siempre, destruido por la decisión de papá de confiar en criminales en lugar de en las advertencias de su hija sobre la ley federal. Pero los activos federales que papá había intentado robar fueron devueltos a sus cuentas adecuadas donde eventualmente se utilizarían para compensar a las víctimas de la organización de narcotráfico que había estado lavando dinero a través de Reyes y hijos. Al final, se había hecho justicia federal, como siempre sucede cuando las personas eligen cometer delitos contra el gobierno de los Estados Unidos. El hecho de que este criminal en particular fuera mi padre no cambió el resultado, solo lo hizo más doloroso personalmente de presenciar. Pero esa es la naturaleza del trabajo de aplicación de la ley federal. A veces, los criminales que investigas resultan ser las personas que más amas. Y cuando eso sucede, tienes que elegir entre la lealtad familiar y la ley federal. Elegí la ley federal, tal como juré hacerlo cuando hice mi juramento como agente federal. Y volvería a tomar la misma decisión.